Me dejó por su alma gemela mientras moría. Volví del coma y ya no tenía casa ni esposa. Me quitó hasta a mi perro. Pero lo que ella no sabía era que yo ya la estaba investigando. Hola, soy Julián. ¿Y si te dijera que mi vida se convirtió en una novela de traición justo cuando más vulnerable me encontraba? Tal vez no me creerías. Pero esta historia es tan real como el pitido constante que escuché al despertar en aquella sala blanca, solo, entubado y confundido. Lo primero que sentí fue el peso en los párpados. Como si el mundo hubiera decidido aplastarme desde lo más básico, no poder ni abrir los ojos. Cuando finalmente logré ver algo más que sombras, una enfermera se acercó rápidamente. Tranquilo, señor Solano. No se esfuerce. Ha estado en coma casi 2 semanas. 2 semanas. La palabra retumbó en mi mente mientras intentaba recordar cómo había terminado ahí. Imágenes fragmentadas comenzaron a alinearse, el andamio, el grito lejano, el crujido metálico, luego oscuridad. Trabajo en una constructora. Siempre me sentí fuerte, resistente. Nunca imaginé que una jornada más terminaría con mi cuerpo hecho pedazos y mi vida patas arriba. ¿Dónde está Renata?, pregunté, apenas audible. Ella era mi esposa, mi compañera desde hacía 8 años. Su nombre me salió como un reflejo, como si su presencia pudiera aliviar la punzada en mi pecho. La enfermera desvió la mirada hacia el monitor, fingiendo revisar algo. Llamamos a su contacto de emergencia cuando lo ingresaron. Y de nuevo cuando se estabilizó. Pero, hizo una pausa, quizá debería descansar un poco más. Por favor, supliqué, necesito verla. La enfermera asintió con resignación y salió. Volvió minutos después con un sobre amarillo. No traía flores, ni palabras reconfortantes. Solo papeles. Papeles de divorcio. Ahí estaba mi nombre, mi firma escaneada, y la lista de bienes que mi esposa, la mujer que una vez me abrazó en la lluvia y me juró amor eterno, ahora reclamaba como suyos, la casa que habíamos reformado juntos, el coche que yo había comprado a plazos, los ahorros de nuestro matrimonio, y Rocky, nuestro labrador chocolate. No había una nota, ni una sola palabra escrita por su puño y letra, solo el frío lenguaje de un abogado. Mi mundo se derrumbaba antes de poder sostenerme en pie. Esa tarde, llegó Diego, mi mejor amigo desde la universidad. Me abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Lo siento, hermano. Intenté verte antes, pero no permitían visitas hasta que despertaras. Le mostré los papeles. ¿Desde cuándo?, pregunté, sintiendo una punzada más profunda que cualquier costilla rota. Diego suspiró. Por lo que sé, comenzó antes del accidente. El tipo ese, Bruno, trabaja en la empresa de Renata desde hace unos meses. Después del accidente, todo se aceleró. Mientras aún intentaba entender, mi celular vibró. Era ella. Renata, ¿qué está pasando? ¿Me mandas papeles de divorcio sin una llamada, sin siquiera venir al hospital? Su voz sonó distante, como si hablara con un desconocido. Julián, conocí a alguien. Él me hace sentir viva. No podía seguir fingiendo. ¿Viniste al hospital al menos una vez?, pregunté, aunque mi pecho ya sabía la respuesta. Una vez. Estabas inconsciente. Los médicos no sabían si despertarías. Y colgó, así, como quien cierra una ventana que ya no quiere ver. Unos minutos después, Diego me mandó un mensaje. Renata vino por tus cosas con un tipo. Dijo que necesitaban ropa para el perro. Se llevaron a Rocky también. Mi corazón se rompió una vez más. Rocky no era una cosa, era mi compañero, el que se sentaba frente a la puerta cada noche esperándome, el que dormía en mis pies cuando tenía fiebre, el que me lamía la cara si estaba triste. Ahora también lo habían arrancado de mi vida. La rehabilitación fue brutal. Me rompí 3 costillas, la pierna derecha quedó hecha añicos y tuve una contusión cerebral severa. Cada día era una batalla entre el dolor físico y la necesidad de no rendirme. Lo hacía por mí, y por la mínima esperanza de justicia. Un mes después, Diego me enseñó algo en su celular. Eran fotos de Renata con Bruno en la playa. Ahí estaba Rocky, jugando en la arena. Mi coche en el fondo. Mi tarjeta, probablemente, financiando esa escapada romántica. Cuando me dieron el alta, no tenía a dónde ir. Diego me prestó su apartamento. Pasé frente a mi antigua casa, esa que construí con el dinero que heredé de mi padre. Pero las cerraduras ya no servían. Había una camioneta nueva en el garaje. La puerta se abrió. Renata salió, de la mano con Bruno. Rocky los vio, y al verme, tiró de la correa, ladrando emocionado. ¿Qué haces aquí?, me dijo Renata, sin ni siquiera saludar. Vengo por mis cosas, respondí. Habla con mi abogado. Bruno intervino con voz suave, fingiendo autoridad. Deberías respetar su espacio. ¿Su espacio? Esa casa la construí yo con mis manos. Sentí una mezcla de humillación y rabia. Diego me tomó del brazo y me llevó de ahí. Vamos, amigo. No vale la pena, todavía. Pero yo sabía que sí valía. No por la casa, ni siquiera por el dinero, sino porque alguien tenía que saber la verdad. Porque aunque la justicia sea lenta, la verdad tiene memoria. Y yo estaba dispuesto a recordársela al mundo entero. No podía dormir. Las noches eran largas, más que el dolor en las costillas, más que la ausencia de Rocky, más que las imágenes de Renata riendo con ese hombre en la playa. Lo peor era no entender en qué momento se había roto todo. Cuándo pasó de amarme a querer borrarme. Diego intentaba animarme, pero yo estaba en otra frecuencia. Me pasaba los días analizando cada documento, cada extracto bancario. Algo no cuadraba. Había transferencias importantes desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida, justo cuando yo estaba en coma. Y luego estaban los gastos. Un boleto a Cancún.
Una reserva en un hotel boutique frente al mar. Compras en tiendas de lujo que nunca pisamos juntos. Todo pagado con mis tarjetas. La rabia era mi combustible. Había confiado tanto en Renata que jamás cuestioné nada. Firmaba sin leer, porque siempre me decía que eran papeles del seguro, del banco, del coche. Me daba pena desconfiar. Qué tonto fui. Diego me presentó a Eduardo, un abogado que conocía desde hacía años. No tenía una oficina lujosa ni un reloj caro, pero algo en su mirada cansada me inspiró confianza. Me escuchó sin interrumpir, hojeó los papeles y finalmente me miró a los ojos. Esto va a ser una pelea dura, Julián. Pero créeme, he visto cosas peores. Y no siempre ganan los más poderosos. Me explicó que la casa, al haberla puesto a nombre de ambos, era ahora considerada un bien común. Que muchas de las decisiones que tomé por amor se me podían volver en contra. Pero también dijo algo que me encendió el alma. Si podemos probar manipulación, fraude o falsificación, las cosas cambian. Le mostré las transferencias bancarias, las fotos de Instagram, los documentos sospechosos. Eduardo fue claro, necesitábamos más. Mucho más. Ahí fue donde tomé la decisión de dejar de ser la víctima pasiva. Soy técnico en sistemas de seguridad. He instalado cámaras, configurado redes, buscado patrones en grabaciones durante años. Sabía cómo investigar sin dejar rastro. Comencé por Bruno. En su perfil de LinkedIn decía llamarse Bruno Ledesma. Consultor estratégico. Graduado en economía, con experiencia en empresas multinacionales. Todo demasiado perfecto. Y justo por eso, sospechoso. Usé una herramienta de búsqueda inversa de imágenes. Nada. Pero un viejo truco con su foto de perfil me llevó a otra cuenta, con otro nombre, Roberto Almaraz. Esa cuenta estaba cerrada, pero un comentario en una foto antigua lo delataba. Bien por ti, @betocal87. ¿Nuevo nombre, nueva vida al nuevo nombre? ¿De qué se estaba escapando? Me metí a foros de investigación. Revisé artículos de prensa. Y entonces apareció un pequeño reportaje de un diario de Arizona. Empresario local desaparece antes del juicio por fraude. La foto era borrosa, pero el rostro era él. Renata había dejado a su esposo inválido por un estafador internacional. Necesitaba más. Contacté a Valeria, una ex con la que no había terminado mal. Ella trabaja en una agencia de verificación de antecedentes. Le debía un favor por ayudarla con un sistema de cámaras hace un año. Le conté lo justo y le pedí que investigara a Roberto Almaraz, Bruno Ledesma o cualquier variación del tipo. No puedo darte nada oficial, pero te voy a decir esto, ese hombre ha usado al menos 3 identidades en 5 años. Tiene una orden de arresto abierta en Arizona y aparece vinculado a varios fraudes de inversión y estafas románticas. Ten cuidado, Julián, es peligroso. Volví con Eduardo. Le mostré todo, él me escuchó, leyó, cruzó datos y al final asintió lentamente. Esto ya no es solo un divorcio. Esto es una bomba. Vamos a necesitar a un perito caligráfico para revisar esas firmas, y a un investigador privado para validar todo. Si logramos conectar a Renata con estos movimientos, podemos desmoronar todo su caso. Durante las siguientes semanas, el investigador confirmó lo que yo sospechaba, el verdadero nombre del tipo era Daniel Paredes. Había estado involucrado en fraudes en 3 estados y tenía un patrón, se acercaba a mujeres casadas en crisis, se ganaba su confianza, y luego comenzaba a mover su dinero. Cuando todo estallaba, desaparecía. Un auténtico profesional del engaño. El perito caligráfico encontró irregularidades en al menos 3 documentos que yo supuestamente firmé. Uno de ellos me quitaba derechos sobre la casa. Otro autorizaba acceso a nuestras cuentas. Pero lo más fuerte era un documento que le cedía autorización para actuar en representación mía en trámites legales. Yo jamás firmé eso. La audiencia inicial llegó. Eduardo me había preparado mentalmente, la otra parte vendría con todo. Y así fue. Renata llegó elegante, segura, del brazo de Daniel. Su abogado, un tipo arrogante con maletín de cuero, parecía disfrutar cada palabra mientras exigía quedarse con la casa, el coche, los ahorros, e incluso la custodia legal de Rocky, alegando que yo no estaba en condiciones de cuidarlo por mis lesiones. Ni siquiera me miraba. Daniel, en cambio, sonreía, seguro de que todo estaba bajo control. Eduardo presentó las primeras objeciones, irregularidades en documentos, pruebas de uso indebido de fondos, y cuestionamientos sobre el historial del nuevo compañero de Renata. Pero la jueza, firme y meticulosa, pidió más pruebas concretas. No era una derrota, pero tampoco una victoria. La batalla apenas comenzaba. Esa noche, incapaz de dormir, repasé todas las fotos de Daniel que había recopilado. Y en una de sus cuentas antiguas, noté algo que me estremeció, un tatuaje parcialmente cubierto por la camisa, en el antebrazo izquierdo, una espiral tribal muy particular. Lo había visto antes. Durante una instalación de cámaras en una comisaría local, recuerdo que había un cartel de "Se busca" en la sala de espera. Era él. Ese tatuaje, esa cara, ese mismo estafador. Daniel Paredes, alias Bruno, alias Roberto, tenía orden de arresto federal. Marqué el número de Eduardo con el corazón acelerado. Creo que acabo de encontrar algo que lo cambia todo. Y así fue. La verdad, como un hilo que había estado oculto, comenzaba a desenredarse frente a mis ojos. Eduardo no tardó en reunirse conmigo al día siguiente. Había leído mi mensaje en la madrugada y no ocultaba la intriga.
Le mostré la imagen ampliada del tatuaje en el antebrazo de Daniel, junto a una captura del cartel de Se busca de la comisaría. ¿Estás seguro de esto? Preguntó mientras comparaba las fotos. Lo vi con mis propios ojos. Y ese tatuaje no se olvida, respondí, aún temblando de la mezcla entre emoción y adrenalina. Eduardo asintió lentamente. Esto podría ser la llave para voltearlo todo. Si conseguimos vincular legalmente la identidad falsa con el historial delictivo y lo presentamos junto a las pruebas bancarias y las falsificaciones, no solo se caerán sus exigencias, también podrían arrestarlo. Ese día dejamos de actuar a la defensiva. Empezamos a construir el contraataque. Eduardo se encargó de contactar a los agentes adecuados, y yo seguir reuniendo toda la evidencia. El informe del perito caligráfico se volvió pieza clave, 3 firmas alteradas, en documentos que me despojaban de mis derechos. A eso se sumaban las transferencias que salieron desde nuestras cuentas cuando yo estaba entubado, las fotos de la pareja disfrutando del dinero robado, y los antecedentes del tal Daniel. La siguiente audiencia se sintió como un campo de batalla. La jueza Ramírez presidía con la misma compostura de la vez anterior. Renata y su abogado se presentaron confiados, como si ya supieran el final. Daniel también estaba ahí, impecable, con una sonrisa que parecía diseñada para publicidad de relojes. El abogado contrario leyó su lista de exigencias como si fuera una rutina: quedarse con la casa, el coche, el 70% de los ahorros, acceso a la indemnización laboral, incluso custodia de Rocky. Yo permanecí callado hasta que la jueza se dirigió a mí. Señor Solano, ¿tiene algo que agregar? Sentí que el silencio de la sala se volvía espeso. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, con el sobre en la mano. Avancé hacia el estrado. No dije mucho, solo: creo que esto puede cambiar el rumbo del caso, su señoría. La jueza tomó el sobre. Dentro estaban el informe del perito, el historial legal del verdadero Bruno, las capturas de redes, las transferencias bancarias, y el informe de una exagente federal que, con ayuda de Eduardo, había validado la identidad falsa del tipo. A medida que leía, su rostro se fue endureciendo. Miró a Daniel. Señor Paredes, o debería decir Paredes Daniel. ¿Está usted al tanto de que tiene una orden federal activa por fraude, suplantación de identidad y delitos financieros? El abogado de Renata se levantó rápidamente, balbuceando. Su señoría, desconocíamos esa información, y si me permite, esto no tiene relación directa con el proceso matrimonial. Al contrario. Interrumpió la jueza, la señora García introdujo a este hombre en su vida matrimonial mientras su esposo estaba inconsciente. Las transferencias bancarias a su nombre, los documentos alterados, la manipulación de bienes, esto es relevante, gravísimo y potencialmente criminal. Daniel intentó disimular su inquietud, pero el temblor en su mandíbula lo delató. Renata lo miraba como si viera un fantasma. ¿De qué están hablando?, le susurró, ya sin el tono altanero de antes. Daniel no respondió. En cambio, empezó a recoger su portafolio lentamente. Pero antes de que diera un paso, las puertas se abrieron. 2 agentes federales entraron con paso firme. ¿Daniel Paredes? Está arrestado por fraude, falsificación y evasión de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. El abogado contrario se desplomó en su silla. Renata se levantó, atónita. ¿Es cierto?, susurró. Daniel, ¿esto es real? Daniel ni siquiera la miró. Se limitó a bajar la cabeza mientras lo esposaban. La jueza Ramírez golpeó su mazo. Este procedimiento queda suspendido hasta nueva orden. Todos los bienes en disputa quedan congelados. Señora García, le recomiendo conseguir representación legal independiente. Su situación acaba de complicarse. Nadie en la sala se movió. El silencio era tan intenso que podías oír el roce del bastón contra el suelo mientras volvía a sentarme. Por primera vez en meses, respiré sin sentir dolor. Renata no volvió a mirarme. Cuando los agentes se llevaron a Daniel, ella simplemente se desplomó en su silla, con la mirada clavada en la nada. Esa era su alma gemela. Ese era el hombre por el que me cambió mientras yo estaba al borde de la muerte. Y ahora, todo salía a la luz. Una semana después, recibí una llamada de una trabajadora social. Habían recuperado a Rocky. Me lo entregaron en un parque. En cuanto me vio, corrió hacia mí como si el tiempo no hubiera pasado. Se me lanzó encima, moviendo la cola como loco, llorando de emoción. Lloramos juntos. Volver a casa no fue inmediato. El proceso legal siguió por meses. Pero ahora teníamos la ventaja. Con Daniel tras las rejas y las pruebas en nuestras manos, Renata no tuvo más opción que retirar todas sus demandas. Aceptó una mediación.
No por arrepentimiento, sino por miedo a terminar implicada. Recuperé mi casa, mi coche y parte de los ahorros. Lo más importante, recuperé mi dignidad. Aprendí a caminar otra vez, sí. Pero también aprendí a poner límites. A leer entre líneas. A no entregar mi confianza ciegamente, ni siquiera al amor. Y en las noches, cuando Rocky se acurruca en mi cama, sé que todo el dolor no fue en vano. Han pasado ya varios meses desde aquel día en el tribunal. A veces todavía me despierto por las noches pensando que todo fue un mal sueño. Pero no lo fue. Cada paso, cada traición, cada lágrima, fue real. Y también lo fue la justicia, aunque llegó tarde y con cicatrices. Daniel, o como sea que se llame ahora en la lista del FBI, fue formalmente acusado y trasladado a Arizona. Su historial de fraudes, identidades falsas y estafas a mujeres vulnerables lo condenó antes de que siquiera pudiera mentir de nuevo. No tengo dudas de que pasará muchos años tras las rejas. Renata, por su parte, enfrentó cargos menores por complicidad. Su abogado, el mismo que había exigido todo de mí, negoció un acuerdo para que colaborara con la investigación a cambio de evitar prisión. Aceptó devolver parte del dinero y se comprometió legalmente a no reclamar nunca más sobre la casa, el coche o cualquier otro bien en común. ¿Pidió disculpas? No. ¿Lloró? Sí, pero no por mí. Lloró por ella misma, por haberlo perdido todo, por darse cuenta demasiado tarde de que su alma gemela solo la utilizó. Cuando firmó los papeles finales, apenas me miró. Pero antes de irse, murmuró. Nunca pensé que tú fueras a pelear así. No respondí. No hacía falta. La respuesta estaba en todo lo que logré sin ella, a pesar de ella. En cómo volví a caminar, en cómo recuperé lo mío, en cómo dejé de ser el hombre roto que ella abandonó en un hospital. Me mudé de casa unas semanas después. Quise cerrar ese capítulo por completo. Vendí la propiedad y me mudé con Rocky a un pequeño lugar cerca de la sierra. Más sencillo, pero más mío. Más tranquilo. Desde el balcón veo atardeceres que curan. A veces escribo. A veces simplemente escucho música y veo a Rocky dormir a mis pies. La herida aún existe. Pero ya no sangra. Ahora es una cicatriz. Y cada vez que la veo en el espejo, me recuerda que sobreviví. No solo al accidente, sino a la traición. A la humillación. A la soledad. Y lo más importante, me reconstruí. He aprendido que no hay traición que supere el poder de un alma que decide no rendirse. Que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y que cuando te quitan todo, incluso tu dignidad, puedes usar eso como cimiento para construir algo nuevo, algo fuerte, algo tuyo. Esta historia no es solo mía. Es también de todas las personas que han sido traicionadas cuando más vulnerables estaban. De quienes han confiado, han dado todo, y aún así fueron pisoteadas. Si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste que te arrancaban el alma con mentiras, que nadie creía en ti, que estabas luchando solo, quiero decirte algo muy claro. No estás sola. No estás solo. Y no estás rota. Estás en construcción. Recuperé mucho. Pero lo más valioso que gané fue entender mi valor. El que no depende de que alguien más me elija, me acompañe o me valide. Hoy camino sin bastón. No solo por la rehabilitación física, sino porque emocionalmente volví a erguirme. Y Rocky, ese leal compañero de cuatro patas, fue mi único testigo cuando dije en voz alta: yo merezco amor del bueno. Y ya no me conformo con menos. Y tú también. Ahora te pregunto, a ti que estás del otro lado de la pantalla. ¿Has pasado por una traición así? ¿Has sentido que te quitaron todo cuando estabas en el momento más frágil de tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Te derrumbaste o decidiste luchar? Déjamelo en los comentarios. Este espacio no es solo para contar historias como la mía. Es un lugar para sanar, para gritar que aún con las heridas, seguimos aquí. Fuertes. Libres. Vivos. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó que no estás sola en tu batalla, te invito a que te quedes con nosotros en ReadyToBear Channel. Aquí no solo contamos relatos. Aquí hacemos comunidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad. Y gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la siguiente historia. Porque si hay algo que he aprendido, es que las mejores batallas dejan las mejores cicatrices. Y las mejores cicatrices son prueba de que sobrevivimos. Recuerda suscribirte al canal para que no pierdas ninguna de nuestras historias que todos los días compartimos contigo.